Bueno, Juan Alberto, pues un placer tenerte aquí, agradecerte mucho que hayas querido venir a esta cosa un poco extraña que estoy haciendo yo de conectar la psicología con otros ámbitos, ¿no? Y bueno, pues, sabes, la verdad que voy a intentar no ponerme muy groupie, pero sí que decir que para mí hay mucha satisfacción. Hombre, lógicamente siempre invito a gente que me interesa y que sigo, ¿no? No voy a invitar a un tío que me parece que no tiene mucho que aportar. Pero es verdad bueno, que yo descubrí con 14 o 15 años y que Niños Mutantes siempre ha sido mi grupo favorito. Entonces, bueno, me hace bastante ilusión que tengamos esta conversación, ¿no? Pues yo encantado, en principio un placer, luego ya veremos cuando terminemos, porque entrevista de un psicólogo, eso es la primera experiencia, entrevistas ya en estos años ya van unas cuantas hechas, pero bueno, la verdad es que mucha intriga de ver de lo que vamos a hablar. Hombre, si encima has sido seguidor toda la vida, pues mucho más guay. Claro. Pues nada, no, hombre, realmente no es tanto una entrevista, sino es una conversación, ¿no? Es eso, es ver en qué convergen, Claro. ¿no? Puntos de vista desde lo que tú transmites y piensas, y bueno, y un poco desde lo que hacemos desde la psicoterapia, un poco también pues bueno, porque yo creo que al final hay una frase que a mí me gusta mucho de Pearl que dice que lo profundo se expresa en lo cotidiano. Y yo creo que eso pasa mucho en la música, ¿no? Que en algo muy sencillo se está hablando de algo muy profundo, ¿no? En 3 minutos sintetizáis un puto dilema de la hostia, ¿no? Y este tipo de cosas y por eso siempre me gusta mucho bueno, pues el poder ver esto y yo siempre he tenido mis paranoias de qué decíais exactamente en las letras, así que espero que me Vamos a aclare. desmenuzar algo. Vale, Bueno. mira, precisamente en esto, por lo que te lo contaba, aparte de por decir abiertamente que soy muy fan, para mí es también un tema bueno, pues, ¿qué pasa? Porque, claro, en eso sois un poco un rara avis, ¿no? En el sentido de que sois un grupo que lleváis una trayectoria de muchísimos años, ¿no? Y bueno, y yo, en cierto modo, escuchando, supongo que muchas otras personas, he visto esa evolución, ¿no? Esa evolución tanto en el tipo de sonido como en los temas que vais tratando, ¿no? Y me parece muy interesante porque en las personas ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, mira, John Piaget y Vygotsky, que son dos de los grandes psicólogos del desarrollo, ellos vienen a decir que hay diferentes etapas del desarrollo, ¿vale? Hay diferentes momentos del desarrollo en el desarrollo del niño y en cada uno de los momentos el niño funciona de una manera, ¿vale? Pero no solo funciona de una manera, sino que además hay una especie como de tarea o de reto que solucionar en cada una de esas etapas, ¿vale? Yo tengo la teoría personal de que eso no solamente ocurre en la infancia, sino que va ocurriendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y que un poco el problema es cuando pasamos una etapa sin haber hecho lo que había que hacer con la etapa. ¿Sabes? Por ejemplo, yo en terapia de familia siempre le digo a los padres que bueno, que se preocupen si el niño no es rebelde, ¿no? Porque un niño en la adolescencia tiene que rebelarse contra los padres. O yo creo que cuando tienes 20 y pico años, pues es tu edad de desfasar, de viajar, bueno, pues de enmelenarte un poco, ¿no? Y el problema es un poco cuando no vamos haciendo las cosas en su etapa, ¿no? Luego tienes a esa gente que le da la crisis de los 40 porque no tienen la sensación de que no hicieron lo que tendrían que haber hecho con 20. Y bueno, y esto, y perdona que me estoy enrollando un poco, yo lo he visto mucho en vuestra música. Si te parece, te digo un poco evolución que yo he visto en canciones y ahora ya pues tú me cuentas, ¿vale? Mira, ¿no? Por ejemplo, pues desde vuestros primeros discos, para empezar el tipo de sonido, que era un sonido un poco como más grunge, más guitarrero, mucho más potente, ¿no? Entiendo que con el furor de la juventud, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no sé, pues también en los temas, ¿no? Por ejemplo, en La Fuerza, que decíais lo de hay una fuerza que arrasa y quien la sabe usar domina la tierra, camina sobre el mar y vuela, avanza sin parar, no frena, golpea. Y ahí creo que se ve mucho esa energía de la juventud y también esa búsqueda del amor, ¿no? Y de un amor un poco idealizado, pues muy de los 20 años, ¿no? No sé si me explico. Esa canción es de Maro Parque Paseo, de nuestro primer disco. Y bueno, la verdad es que es un disco entero dedicado prácticamente al amor platónico. Ya Ah, visto con perspectiva,
sabes que realmente no era amor platónico, sabes que era una concentración de hormonas propias de... A ver, ese disco sale en el 98, pues yo tenía 24 años, pues ya ves, estaba a tope. Claro, de hecho... Entonces, realmente... yo como letrista en ese momento tenía muchos modelos y a los que seguía con más pasión era precisamente a los que hablaban de la pasión, hablaban del amor desde esa perspectiva épica, un poco incluso del romanticismo. Y entonces la mitad del disco está hecha hablando de eso, y la fuerza habla ya del amor con mayúsculas desde mi perspectiva de 24 años. Pero que visto con distancia, ¿cómo era la película aquella? ¿Para qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Ya, bueno, o sea, también sí que creo que hay esa parte de foro. Yo, por ejemplo, con los pacientes diferencio mucho entre la alegría y la felicidad. Yo creo que la gente busca mucho la alegría, que es ese subidón, que es esa euforia, que es eso momentáneo, pero luego está la felicidad, que es algo mucho más calmado, mucho más relajado, pero que se mantiene en el largo tiempo, ¿no? Y yo creo que a veces ese es el problema, que buscamos mucho la alegría y poco la felicidad, ¿no? También en esto que decías, bueno, pues en estos hermanas, claro, también ahí en el corazón de un cazador solitario, pues ahí se ve mucho ese entusiasmo de la juventud, por decirlo de alguna manera, que yo siempre lo digo, joder, hay más calientes que el pomo del infierno estos hombres, ¿no? Y luego, bueno, seguís evolucionando, ¿no? Es decir, también habláis pues por ejemplo, en Te favorece tanto estar callada, pues se ve también ese, pues cómo te enfadas con esas edades, ¿no? Eso es ya otra etapa. Sí, ya es un poquito más tarde. Ahí hay un salto vital grande, y en el disco de Te favorece tanto estar callada hay muchas canciones que están dedicadas a las tensiones en pareja. Claro. Yo vivía en ese momento una experiencia nueva, que era tener tensiones con una persona, con una personalidad fuerte, Claro. una relación con una personalidad fuerte, que probablemente eso también es lo que hace las relaciones más emocionantes y más intensas, y de hecho es la misma relación que mantengo a día de hoy. Pero claro, yo en ese momento, cuando nos tirábamos los trastos a la cabeza, pues claro, yo lo primero que pensaba era, ¿te favorece tanto estar callada? No en el sentido de las mujeres mejor calladas y en su casa, para nada, no tiene nada que ver por ahí. De lo que habla la canción es de la facilidad para decir palabras que hieren, claro, y que se te clavan como puñales. Pero en ese disco también había canciones como No sabes estar bien o No puedo más contigo, ¿no? Que al final No puedo más contigo es de las canciones nuestras que más le gustan a la gente, y viene a hablar de eso, de la experiencia de entrar en una relación intensa que tiene vaivenes, que tiene momentos en los que te dices cosas desagradables, pero que probablemente también son buenos, ¿no? Para la salud de una pareja. Estabas diciendo eso y me estaba acordando de Virginia Satir, que es una de las grandes psicólogas especialistas en terapia de familia, y ella tiene una frase que la gente tiende a interpretarla desde un lado naif, pero que en el fondo habla mucho de esto que tú dices. Ella dice que la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Claro que eso, cuando yo lo subo a mis redes en una frase de Instagram, muchos likes porque queda muy bonito, pero eso precisamente habla de hay que hablar también de lo malo, hay que hablar también de cuando estoy enfadado con la pareja, y hay veces que ese conflicto es necesario, ¿no? Yo muchas veces, cuando me vienen los pacientes a terapia de pareja, me hablan del conflicto como algo malo, y yo digo, el conflicto es malo cuando es remover la mierda con un palo, pero cuando sirve para solucionar cosas, cuando sirve para entender que estas son las áreas sensibles del otro y tengo que tener cuidado con cómo las toco, cuando sirve para negociar cómo tiene que funcionar la pareja y para evolucionar, creo que es algo muy, muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta un poco cómo lo enfocas. Bueno, la verdad es que, volviendo a lo que decíamos antes, es verdad que se van viendo en nuestros discos las distintas etapas de nuestra vida, y centramos mucho en la parte de las relaciones personales. Y bueno, la verdad es que ese disco marca una época, y lo que estaba, la reflexión sobre la comunicación y la mierda atascada que no se desatasca,
Yo no soy nadie para contarle, para darle a nadie ningún tipo de consejo, pero en mi experiencia vital, lo que funciona es lo que hay una descarga continua de energía y no dar lugar a que se monte una presa en la que se va acumulando el agua y acaba en una riada. Sí, que arrasa con todo, ¿no? Son mejores 2 gritos semanales que un silencio de varios años que luego explota. Sí, no, desde luego. Ya veremos luego, porque luego hablo del miedo y me gusta mucho eso que dices de perdón, en hundir la flota, de las palabras no dichas siempre se envenenan, ¿no? Que esa frase Es lo mismo. me parece brutal y que hace referencia a eso. Y es eso, ¿no? Uno va viendo cómo va evolucionando eso, ¿no? También en gente normal hay cosas como en esto que te decía de las etapas, es eso, ¿no? En esas edades, en los 20 y pico, estamos todos como intentando definirnos como individuos, entender quiénes son nuestras... Ya nos alejamos de la personalidad en torno al grupo, que es lo que hacemos en la adolescencia, ¿no? Que pues de pronto, si en mi clase son emos, todos somos emos, o si en mi clase son raperos, todos somos raperos, ¿no? Y empezamos a querer identificarnos y a construir una identidad propia, en Florecer, que habláis del éxito, del desarrollo personal. Claro, y luego ya, a mí es que eso siempre me ha hecho mucha gracia, pero yo decía, claro, estos tíos yo me los ponía y me hablaban de cosas con las que yo me identificaba mucho, sobre todo con esto de ir más caliente que el pomo al infierno, pero luego, claro, luego empieza a venir todo esto, ¿no? Luego de pronto empezáis a hablar de la paternidad, ¿sabes? Ya en vuestra etapa más reciente, con canciones como, bueno, sé que es de Miguel, pero como el Love Song Miguelito, ¿sabes? Que dice esto de te quiero y si te miro a los ojos navego, viajo por dentro de tu cuerpo y te veo y veo tu alma, tus huesos, tus dientes, tus sueños y yo estoy en ellos y te quiero. O por ejemplo en esta canción que bueno, que aquí te tengo que echar la peta, que es la de Mi niño no puede dormir, porque es una canción que siempre me ha gustado muchísimo, ¿sabes? Siempre me ha cabido una sandía por el culo con esa canción, pero entiendo que no es muy de concierto, pero sí que tenéis que, por lo menos en Granada, tenéis que tocarla en algún concierto que yo la vea. La verdad es que es una canción que me ha gustado mucho. Es una canción que, claro, en medio de un concierto Baja, es ¿no? más complicado. Claro. Antes que lo hablábamos, antes de empezar la entrevista, en un festival no es una canción. En un concierto en sala, nosotros solos, sí, quizás la vemos ya, no sintamos la necesidad de tocarla porque desgraciadamente nosotros ya no acunamos Los niños bebés. están crecidos, Nuestros ¿no? niños ya están en la preadolescencia o en la Claro, mira qué etapa adolescencia. tan maravillosa, Pues la ¿eh? adolescencia total, una etapa muy bonita que saldrá reflejada en próximas canciones. Tenéis que seguro. estar muy contentos. Quiero No, estrangular a mi hijo y otros grandes temas, ¿no? nosotros hicimos todo. Y tiene mucha gracia porque Love Song Miguelito Ajá. la hizo Miguel cuando tuvo a su Miguelito, que fue el primer hijo de todos los mutantes. Ajá. Luego El mutantito, ¿no? Nani llegó a la paternidad y hizo Daniela, porque los dos dejaron su sello de su nombre en sus primogénitos. Luego llegué yo con Mi niño no quiere dormir a mi hijo, a Marcelo. Yo creo que Andrés ya cuando llegó a la paternidad vio que ya estaba muy explotado el tema. Y es gracioso que sintiéramos todos la necesidad de hacer una canción en la que expresar los sentimientos de esa nueva etapa, de esa nueva irrupción en nuestra vida que supone tener un crío. Joder, hablas con esto y o una conectas, cría. ¿no? Se ve que te emociona. Bueno, ¿Qué fue la paternidad para ti? bueno, la paternidad. Piensa que esto está grabado y algún día lo verá esto- tu hijo. Así que... La paternidad supone un vuelco para cualquiera que sea un poco sensible, porque eh, todos estamos predestinados a la paternidad, estamos hechos para que la especie siga aquí. No debería tampoco de crear un sentimiento especial en las personas porque es que estamos totalmente programados. Pero bueno, sobre todo supone un vaciado de ti. Pasas de centrarte solamente en ti a que haya algo más importante que ti mismo. Y sobre todo en esos primeros momentos, supongo que hay algo químico que te hace que sientas una explosión de amor salvaje, una
no es una necesidad de estar protegiendo continuamente. Imagino que la finalidad biológica es darle protección, pero tú lo que sientes es otra cosa. Es que el contacto se vuelve en una experiencia plena, te proporciona una euforia brutal. Estás con tu bebé. Yo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, la primera noche que pasé con mi hijo y con su madre allí en el hospital, ahí al lado, en el Hospital Clínico de Granada. Son sensaciones que no olvidaré nunca. Bueno, voy a contar una anécdota primero. La primera más fuerte fue que dije, ¿por qué le puse al grupo Niños Mutantes? Porque mi hijo, el pobre, nació con un pedazo de porcino aquí en la cabeza brutal. Afortunadamente desapareció en una hora. Pero la primera experiencia fue, qué bonito, yo no sé qué, y hace así la enfermera. Y veo aquí un pedazo de bulto en la cabeza y digo, tenía un niño mutante al final después de todo esto. Ya me explicaron que bajaba y lo que estaba era eso, que esas primeras horas las recuerdo perfectamente, lo que veía por la ventana del hospital, los olores y esa sensación de esto es algo nuevo y algo que te pone un poco místico, ¿no? Le da sentido a vida, la existencia. ¿no? Dices, bueno, pues probablemente yo estaba aquí para continuar esta cadena. Pero bueno, Fíjate, ¿no? aparte de estas reflexiones intentando profundizar, simplemente los quieres muchísimo y te lo pasas muy bien. Hace unos días un amigo que canta en un grupo, no voy a decir cuál es, un grupo que no es del indie, y nos queremos mucho y yo sabía que quería ser padre desde hacía tiempo y el otro día ya me enteré que ya va a serlo. Ya tenía un churumbe. Y le dije, digo, tío, te lo vas a pasar muy bien porque conociéndote una personalidad disfrutona, vas a gozar mucho de lo que es eso, interactúas con un niño, ve cómo funciona esa mente, en fin. Pero digo, por favor, no vayas tú a meterte también, como todos los indies, a hacer canciones de la paternidad. Ya hemos cubierto el cupo, ¿no? Los mutantes. En tu género ya te expulsan totalmente. Fíjate, ¿no? Estabas hablando de esto y hablabas de ese amor, joder, tío, que me parece bonito de cojones. Y estaba pensando que quizá esa fuerza de amor platónico que creíais con 20 años, quizá esa fuerza sí que está en el amor de la paternidad, ¿no? ¿Sabes? Y un poco pensaba en esto que estabas contando y fíjate, cuando hablabas del amor como algo que quizá puede darle sentido a la experiencia, ¿no? Yo creo que se habla mucho bueno, pues ¿sabes? Siempre que se habla del sentido de la vida, nos vienen a decir como, ¿sabes? Tú lo miras históricamente y era como en la Edad Media el sentido de la vida es Dios, o el sentido de la vida es crear un mundo más justo, o el sentido de la vida es, yo qué sé, lo que fuese según el momento. Y hay un psiquiatra que a mí me flipa, que es Viktor Frankl, que él tiene un modelo de terapia únicamente basado en el sentido de la vida. Él dice que el ser humano enferma cuando no tiene un sentido de vida, ¿vale? Y entonces él se da cuenta de esto porque era judío y lo meten los nazis en un campo de concentración. Y entonces, bueno, claro, pues tú imagínate la experiencia. Y él se da cuenta de que la gente que sobrevive al campo de concentración es la que encuentra un sentido a esa experiencia, o sea, al sinsentido, ¿no? Porque que tiene menos sentido que por tu raza te pongan un número y te metan allí en un campo a joderte vivo, ¿no? Y él dice que el sentido que encontró fue que él no sabía si su mujer seguía viva, pero el sentido que encontraba para seguir sobreviviendo al horror era que decía, joder, es que yo ame a esta mujer es tan bonito que merece la pena vivir un día más, aunque yo no sepa si ella está viva, solo por el hecho de amarla. Y él dice eso, ¿no? Él dice que el sentido de la vida no es algo que tú le preguntas a la vida, es algo que la vida te pregunta a ti. La vida te pregunta qué sentido quieres darme. Y lógicamente cada persona elige el sentido que quiere. Pero yo sí que en mi experiencia no llevo tanto tocando como vosotros, pero bueno, ya sí que llevo 11 años viendo pacientes, sí que te diría que creo que ese amor puro, que pocas veces sabemos darlo en algo más que en la paternidad, pero que se puede dar en otros ámbitos, es probablemente uno de los sentidos de vida más sanos, ¿no? Que más ayudan psicológicamente a las personas. Así que bueno, yo también aquí me he puesto un poco profundo, ¿no? Lo del amor verdadero, no sé si era en citas menos profundas y no de autores de psicología.
en La princesa prometida, que como Hostia, peli, buena, ¿eh? como peli ochentera es de mis Soy favoritas, Íñigo Montoya. ahí creo que ahí, no sé si la confundo con otra, pero vamos, lo de amor verdadero era como una receta. Y es verdad que el amor verdadero es una de las búsquedas. Lo que pasa es que vas depositando el amor verdadero en distintos compartimentos, ¿no? En tu vida. Quizás si hablamos de nuestra música, el amor verdadero al principio lo situábamos en esas relaciones pasionales, luego lo hemos situado en las paternidades, luego ya cuando los niños empiezan a darnos problemas, el amor verdadero lo encontramos en relaciones más largas, que aportan otras cosas aparte de la satisfacción inmediata de la hormona de los 20 años. De los 3 minutos de Y gloria, ¿no? quizás es uno de los motores, y depositando el amor verdadero en Sí, probablemente en distintos también. lugares en la vida. Pero es verdad que lo de encontrar un sentido, para nosotros, en cierto modo, el mero hecho de hacer música ha sido esa meta. Claro, justo Y, a eso. y- Bueno, y este último año, ujú, precisamente, con las año complicado. complicaciones que ha tenido y lo difícil que está eh, mantenerse firme en la música y no derrumbarse, es verdad que a todos nosotros nos ha hecho un poco tambalearnos en nuestros cimientos, ¿no? Porque lo que le viene dando sentido a nuestras vidas, aparte de las búsquedas del amor verdadero, que es la música, que es otro amor verdadero, pues claro, este año ha sido tan duro Claro. que todos hemos atravesado por crisis. Claro. Fíjate, ¿no? En esto que hablabas, bueno, pues dos cosas, ¿no? Yo creo que uno también va cambiando la forma en la que ama, porque también uno va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que, yo siempre digo que el amor no es un sustantivo, es un verbo. Y eso viene porque es algo que se ejecuta, que es algo que se construye en el día a día y que es algo que va cambiando, ¿no? Y en esto que hablabas de la música era lo otro que iba a ir, ¿no? Que fíjate, te he contado esta idea de Vygotsky, de Piaget, bueno, y luego la de mi propia cosecha, de que en cada etapa hay algo que hacer, ¿no? Pero hay una rama de la terapia que se llama la terapia sistémica, ¿vale? Que se dedica a estudiar las relaciones en los grupos humanos. Una familia, una empresa, incluso una nación, ¿vale? Como, bueno, ve ese componente. Ellos dicen un poco que el individuo se define en torno a la pertenencia a algo superior, ¿vale? Hay una frase muy famosa que dice que el individuo, el todo es más que la suma de las partes. Es decir, lo que vienen a defender los psicólogos sistémicos, que por ejemplo en mi familia, ¿no? Que estaba mi madre, mi padre, mi hermano y yo, realmente habría 5 sujetos psicológicos. Mi madre, mi padre, mi hermano, yo y la familia del charco Lea, casi como una entidad psicológica propia, en la que cada uno de los miembros de la familia somos como las ruedas de un reloj, ¿sabes? Que están interconectadas, son independientes, pero si una se mueve, mueven todas, ¿no? Y que bueno, al final somos en parte como una parte de ese ente superior que sería la familia, ¿no? Y yo estaba ayer fantaseando un poco con lo sistémico en los grupos de música, que además yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Siempre los seguidores de un grupo ven desde fuera las peleas, ven desde fuera cómo grupos que les gustan se separan y no lo entienden, o ven cómo evoluciona el grupo, ¿no? En esto que hablábamos. Y bueno, ya es un tema que a mí además me parece que le habéis echado muchos cojones, porque vosotros lo habéis tratado directamente en NM, ¿no? Ya no me acuerdo de qué disco era, Sí, pero... eran 10. Fue un disco que no es que estuviera dedicado temáticamente a nuestras tensiones Pero en esa internas, canción se ve pero muy explícito. no, pero lo que sí estuvo, nació con el abono de una bronca monumental entre nosotros, de un momento de ver al borde del abismo de la ruptura, por haber llegado a un punto de tensiones importantes y una explosión, yo te diría que casi violenta, ¿no? Claro. Y bueno, eso nos decidimos a contarlo porque había sido el germen de ese disco y nos parecía honesto contar que el disco venía en gran parte de eso y había sido el proceso de pelearnos y de unirnos haciendo canciones y de ver justo lo que estabas diciendo,
que juntos formábamos algo más importante que nosotros por separado, algo que nos aportaba a nuestras vidas mucho y que lo sentíamos eso, más importante que nosotros mismos y la fuerza que tenía y la pena que daría a abandonarlo por una pelea De ego, de gallos claro. y de ego. Es verdad que es súper difícil de gestionar una relación tan larga. Nuestra relación es exactamente igual que una relación familiar. Es la gente a la que más quieres y a la que más odias Claro. a la vez. Es la gente con la que puedes llegar a momentos de comunión más potentes porque hemos pasado media vida juntos, hemos tenido juntos muchas de las experiencias más importantes de nuestra vida y claro, eso hace que tengamos una empatía y una... No necesitamos hablar para saber que estamos entendiendo la misma cosa todos Claro. a la vez. Pero a la vez, también, pues igual que te molesta el ruido que hace sorbiendo la sopa tu padre o cómo se sienta en la silla tu hijo, pues también entre nosotros tenemos resortes que saltan automáticamente y que te producen rechazo. Cosas ya muy establecidas a lo largo de años de relación. La única forma de solucionarlo es aceptarnos y tolerarnos y comprendernos como somos sin pretender que a estas alturas yo vaya a cambiar a Nani, Nani me vaya a cambiar a mí, yo vaya a cambiar a Andrés o Andrés me vaya a cambiar a mí. No, no, no es posible. Aún así, pues siguen surgiendo roces pues, prácticamente todas las semanas. No. Mientras no se nos rompa el amor de tanto usarlo, volviendo al amor y volviendo al jurado también. Claro. Pero vamos, es un esfuerzo. Pero mientras seas consciente de que merece la pena y sobre todo mientras vayas encontrando los momentos de alegría y de placer que sabemos que con otra gente probablemente no vamos a encontrarlos por todo lo que llevamos ya juntos peleados y disfrutados. Fíjate, ¿no? En esto, llevándolo a... Sí que quiero decirte como un par de cosas literales de esa letra para conectártelo con esto que yo veo esa similitud con cómo funcionan los sistemas familiares, ¿no? Con todo esto que te estaba contando. Es decir, ¿no? Hay una razón para seguir, una orden que ejecutar, una misión que completar. Y luego más adelante decir, ya en el estribillo, y nos guiará una idea lúcida que nos salvará de un destino trágico. Toda mi energía está en la música, todo lo demás se destruye rápido, ¿no? Y fíjate en esto, que bueno, ya has hecho referencia antes del sentido que encontráis, que a mí me pasa un poco igual, yo siempre lo he dicho, yo he dicho que mientras que yo pueda hacer psicoterapia, a lo mejor mi vida no es completa, pero tendrá un sentido, porque es verdad que yo en estar con un paciente y en conectar con él y en lo que se construye, que creo que es uno de los pocos sitios donde podemos tener una relación donde nos desnudamos de verdad y la gente no juega a papeles, ¿no? Que me parece una puta pasada de bonito, mi vida tendría sentido. Pero bueno, volviendo a vosotros, y a esta idea de la terapia sistémica, en la terapia sistémica se dice que en los sistemas humanos hay dos fuerzas. La homeostasis, que es la fuerza del no cambio, y la morfogénesis, que sería la fuerza del cambio. Y vienen a decir que en el fondo, puede parecer que la buena es la morfogénesis, pero vienen a decir que en el fondo las dos son necesarias. Yo siempre pongo la metáfora de que es como los funambulistas, ¿no? Que cuando van andando en la cuerda, por lo que llevan un palo, es porque cuando ellos notan que están yendo para un lado, inclinan el palo para otro para que haga de contrapeso, ¿no? Entonces, en las crisis, fíjate, ¿no? Los japoneses tienen un alfabeto de sus letras rarísimas, pero yo creo que como eso es un coñazo de escribir, luego tienen otro alfabeto que es un concepto representado en una única letra, ¿vale? Tú puedes escribir fuerza escribiendo en caracteres o hay una letra que es fuerza. Y el kanji de la palabra crisis está hecho por la superposición de dos kanji, que es el de la palabra peligro y el de la palabra oportunidad. Y es un poco eso, ¿no? Ahí hubo un peligro de que se rompiera el grupo, pero también fue una oportunidad de refundar el grupo. Y creo que, por cómo lo cuentan, me da a mí un poco la sensación que vuestra gran fuerza homeostática, es decir, vuestra gran fuerza de no cambio, de unión, probablemente sea la música, ¿no? Probablemente lo que en las familias suele ser el amor, es decir, que a pesar de los cipotes que se arman,
la familia sigue unida porque hay un amor de fondo, a pesar de la disfuncionalidad. Quizás en vosotros fue, aparte de vuestro amor interpersonal, ese sentido compartido, ¿no? De que haciendo música había algo que merecía la pena, había algo superior a cada uno de vosotros. Sí, porque cuando la parte del amor y de la relación personal puede estar más baja, pues... Te apoyas en ¿no? Pues, contrabalanceas. Te apoyas en la parte meramente artística de saber lo que somos capaces de crear juntos. Lo que pasa es que te diría que en nuestro caso sigue siendo 50-50. La relación personal es muy fuerte y tiene tanto peso para unirnos como la propia creación musical. Nosotros es que llevamos juntos toda la vida y hemos pasado por tantas historias que prescindir de la relación mutua sería amputarnos un miembro directamente. Entonces, bueno, eso tiene mucha fuerza también para continuar. En la música, estaba pensando en lo que estabas diciendo, bueno, es verdad que hay una doble tendencia ya a la hora de hacer música relacionada con lo que decías, que es la tendencia a mantener las cosas como están y la tendencia al cambio, Sí, siempre hay a la ruptura. Siempre vas oscilando entre una cosa y otra. Además, no sabes cuál es el camino correcto. No sabes si es más correcto atarte a tu esencia o experimentar. No hay que experimentar por cojones, ni tampoco te traiciones si haces cambios. Entonces, la verdad es que ahí nos vamos guiando, pero es verdad que es una lucha continua entre... Sí, se ve muy bien la entre homeostasis, intentamos renovarnos o ¿para qué renovarnos si nosotros somos así, ¿no? Es una lucha continua. Y bueno, unas veces va ganando un elemento, otras veces va ganando otro y sobre todo muchas veces simplemente espontáneamente van ocurriendo las cosas. O sea, yo creo que eso es un poco lo sano. O nosotros lo que consideramos sano, la gente siempre cuando habla de la fuerza del no cambio parece como súper enfermizo, ¿sabes? También porque hoy en día nos venden que hay que cambiar por cojones. Que yo siempre digo, si estoy a gustico, ¿para qué voy a cambiar? Pero bueno, nosotros siempre hablamos de que lo bueno es la alternancia. Es decir, porque yo creo que si solo fuésemos cambio, se diluiría nuestra propia esencia, llegaría un momento que no sabríamos quiénes somos, no tendríamos un mínimo de estabilidad que es necesaria para la vida, ¿sabes? Pero claro, también el problema es si no evolucionamos, si nos quedamos siempre anclados, siempre en lo mismo, ¿no? Fíjate, ¿no? Ya un poco acabando de hablar de este tema de la evolución, de las etapas, bueno, pues yo creo que claro, el final siempre es la muerte, ¿no? O por lo menos el final de esta vida. Luego ya en la otra, pues depende de las ideas de cada uno. Y fíjate, ¿no? Ahí tenéis esa letra que es sin pensar, ¿no? Que fíjate, yo la primera vez que la oí me pareció como, bueno, déjate llevar y buen rollo y como dirían ahora los chavales que me vienen con 20 años a la consulta, que ya estoy dijete, good vibes y no sé qué, ¿no? Pero claro, luego ya la empecé a oír y, joder, y me flipó por varias cosas, ¿no? Uno, porque es una canción muy alegre y estáis hablando de alguien que va a morir, ¿no? De alguien que se enfrenta al final de sus días, ¿no? Fíjate que incluso hay una parte en la que me recuerda mucho pues, a muchas cosas de la filosofía hindú, donde la muerte se vive como algo positivo, del vitalismo en filósofos tipo Nietzsche, ¿no? Que plantea esto. Y luego hay cosas que me gustan de la letra, ¿no? Cuando dices lo de hazlo sin pensar y sin pensar, cómo se mueve el universo, cómo flota en el espacio, cómo vamos a toda velocidad, sin darnos cuenta, avanzando hacia un sitio que nadie conoce. Nosotros, fíjate, una de las máximas en el tipo de psicoterapia que yo hago, que son psicoterapias humanistas, nosotros hablamos mucho de estar en el aquí y el ahora, ¿no? Hay que vivir lo que toca en el momento que estás viviendo. Y las personas jugamos a huir al pasado o a temer el futuro, ¿no? Que va a haber después. Y me parece que ahí habláis mucho del aquí y el ahora. Y luego después cuando habláis de te deseo buena suerte, que te vaya bien, que te sea leve la velocidad, que los dioses te protejan y te hagan ver un nuevo camino a la eternidad. Y en ese mensaje positivo o que deja un buen sabor de boca de la muerte, joder, tío, a mí fue una canción que me tocó mucho en lo personal, tronco, porque... Bueno, porque yo soy huérfano, compadre,
Y bueno, pues la verdad que lo de mis padres fue un proceso jodido, ¿vale? Porque mi padre a mí me tuvo muy mayor, me tuvo con 63 estacas, ¿vale? Y claro, pues yo siempre tenía un padre anciano, ¿no? Entonces cuando yo ya me vengo a Granada de Marbella, que me vengo con unos 10. Cuando me vengo con 14 o 15 años, mi padre empieza un Alzheimer, que además, y un parkinsonismo, que fue un proceso pues muy largo, muy penoso, situaciones muy tensas en casa, porque de pronto papá se quería fugar de casa, claro, había que retenerlo porque no podía, pero claro, al final estaba reteniendo la fuerza a una ¿Y persona. tú qué edad tenías? Yo ahí, pues todo ese proceso fue de los 14 a los 20. Ujú. O por ejemplo, yo recuerdo situaciones de salir de fiesta y que mi madre me llamase, papá se ha caído y se ha roto la tocha, y tener que con la cogorza volverme a casa en un taxi, levantar a mi padre, cuidarlo. Y luego, cuando mi padre se muere, que fueron unos años de mierda, tío, cuando mi padre se muere, a los 6 meses a mi madre le detectan un cáncer. Y un cáncer además irreversible, ya comida de metástasis. Y bueno, y fue además mi madre ya venía de una enfermedad anterior, muy jodida, que la tuvo cuando yo tenía 8 años. Vamos, que mis padres siempre habían estado enfermos. Y recuerdo que cuando mi madre se murió, hubo una dualidad en eso, ¿no? ¿Sabes? Y te lo digo ahora y me emociono, tío. Porque hubo una parte de... que también lo viví cuando murió mi padre. Porque hubo una parte de una pena muy profunda, una parte también de miedo, joder, por supuesto, porque me quedaba solo en el mundo y era un niñato de 22 años. Pero también, tío, una liberación, ¿sabes? Una liberación de dejar de verlos sufrir, porque cuando son enfermedades tan largas y además ellos peleaban, yo no lo sé, pero yo creo que ellos no tenían muchas ganas de vivir ya, pero lo hacían porque sus hijos no se quedasen huérfanos muy jóvenes, ¿sabes? Que quizá ahí volvemos a esa fuerza del amor por los niños que hablabas antes, pero recuerda la liberación, tío, de decir, ya está, tío, ya descansan en paz, ¿sabes? Bueno, yo sí soy creyente y yo ya dije, tío, ya están con Dios, ¿sabes? Y que Dios me perdone, tío, pero sentí una paz profunda y una sensación de liberación muy profunda cuando murieron mis padres. Y también siendo honesto, no solo por ellos, sino también por mí. Porque claro, yo era toda mi vida era muy condicionada a mis padres, ¿sabes? Yo ya estaba acabando la carrera de psicología y quería hacer un máster en Madrid, que era el mejor máster de España. Porque había ese tema de, hostia, ¿cómo me voy a ir yo a Madrid estando mis padres como están? O sea, yo siempre todo lo que elegía estaba muy condicionado por el papel que yo tenía que hacer en mi familia de cuidador, Claro. de tal. Y fue una sensación de, hostia, por fin puedo pensar en lo que a mí me apetece, por fin puedo ser un poco egoísta, ¿no? Por fin puedo un poco simplemente mirar por mí y no tener esa carga. Y esta última parte de vuestra canción me conectó mucho con ese momento, tío, y creo que también es bueno que veamos la parte buena de la muerte, ¿no? Creo que tenemos una sociedad que tiende a tapar todo lo que no es nihilista, a tapar todo lo que no es agradable, a tapar todo lo que no es perfecto como una putita foto de Instagram, y al final estamos tapando una parte de la realidad que nos va a llegar tarde o temprano y que quizás es bueno que estemos acostumbrados a tratar con ella, ¿no? Bueno, sin pensar en el fondo, es intentar dulcificar una herida desde la perspectiva de quien no es creyente. Porque a los que no somos creyentes, pues la hostia de perder a alguien cercano, en este caso tuvimos, fíjate otra vez, eh, eh, el grupo familiar mutante, porque en realidad no eran pérdidas de familia, la letra es mía, pero las pérdidas de las que tengo en la cabeza cuando estamos haciendo esa canción son un hermano de Nani, del batería, y el suegro de Migue, que a su vez es padre de Virginia y de Nuria, que son de mis mejores amigas, son la mujer y la cuñada de Migue. En fin, no es mi familia directa, es Sí, mi pero son familia tuyos. amplia, porque es mi familia mutante. Bueno, pues en los dos casos hablamos de muerte en circunstancias opuestas. Una es la muerte repentina de alguien en una edad que no es la edad de morir todavía, que se queda en un infarto fulminante, y otra una enfermedad penosa, dolorosa, con toda su agonía, y la desolación en los dos casos, desde la perspectiva del no creyente, es muy difícil encontrar ahí consuelo. Entonces, bueno, pues esto es montarte un poco una ilusión de eternidad,
de unión con el universo, que también, que bueno, puede ser ateo, pero pero sí creer en eso. En Sí, psicología se diferencia mucho entre la religión y la espiritualidad, sí, porque son dos cosas pues, diferentes. Y yo efectivamente. creo que el ser humano sí tiene un componente espiritual. Sí, Lo mismo que tenemos un componente sexual, o lo mismo que tenemos un pues, componente. sí es verdad. A ver, es intentar buscar esa espiritualidad, aunque hay veces y etapas en tu vida en que te cueste más trabajo conectar con esa faceta, que además es maravillosa, ¿no? Porque cuando tienes ese punto místico y espiritual, realmente te sientes muy bien, porque es la forma de sentirte un poco eterno y parte de algo y menos solo Sí. en el De que universo. todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y Que decíamos y antes. esta canción habla un poco de eso, de déjate llevar, que en el fondo no eres más que parte del río de la vida. Yo hubo una época que estuve muy metido en tema yoga, que me hizo mucho Ujú. bien, además, porque era un tema una etapa bastante convulsa en mi vida, y tuve una etapa bastante iluminada. De hecho, hay una canción por ahí que se llama Ayurveda Sí, claro. que habla de lo mismo, todo el tiempo que pasamos encerrados, somos parte de todo, en Ahora fin. vamos a ir a eso, ¿no? Ese momento místico para mí siempre ha sido muy, muy importante. Y mira, ahora lo digo con cierta pena, porque ahora mismo me noto un poco desconectado de esa parte que es muy bonita. Y en el fondo creo que una de las cosas que me hacen hacer música es buscarla. Ujú. Porque hay una parte en la música cada vez más que es un coñazo. O sea, llevar unas redes sociales es un coñazo. Joder, ¿qué me vas a Ah, contar? no sé, hay muchas cosas logísticas de pensar cómo nos vamos a este concierto, qué cacharro hay que llevar, qué cacharro hay que sustituir, el ampli se ha roto, es un coñazo. Pero crear una canción nueva, hay un momento de cierta conexión divina que dice, hostia, ¿por qué coño ha venido esto de repente? O cuando yo lo paso muy bien cuando estoy cantando en el estudio. A mí quizás es el momento más grande que Sí, hay tiene un sentido en sí mismo, ¿no? en la música. Buscamos estudios que tengan ventanas y que se vea el exterior. Y a mí me gusta estar cantando y mirando un paisaje exterior. Y realmente llega un momento de introspección que es muy religioso. Y eso me gusta mucho. Claro, estábamos hablando de sin pensar y de la muerte. Quizás esas son formas de combatir no sé si el miedo a la muerte, pero sí la soledad, ¿no? Y sentir que formas parte de... Yo creo que Que hay un que te sentido, funde ¿no? en algo más grande, no sé. Creo que yo le doy mucho valor, ¿sabes? Como que a veces en Occidente miramos mucho la objetividad de todo y yo creo que hay un valor en lo que sentimos, en la subjetividad, ¿no? Porque al final vivimos en las cosas de esa subjetividad. Si tú una frase que te digo rápida, que la has dicho y me he acordado, yo tenía un profesor de una asignatura un poco rara que se llamaba psicodrama, que es una cosa como muy artística y tal, y él decía que en la vida hay familia y familiares y no son la misma cosa. Que por lo que decían de la familia mutante. Mira, un poco siguiendo avanzando, otro de los grandes temas, que bueno, que ahora lo has perfilado un poco, que vosotros habláis es, sois un poco rollo Cervantes, ¿no? Porque varias veces tratáis este tema entre esa dualidad que tenemos todos, de una parte idealista, de una parte que sueña, de una parte que quiere hacer lo que le nutre, que quiere crear un mundo más justo, ¿no? Esa parte que en el Quijote de Cervantes sería Don Quijote, y luego esa parte real de, oye, hay que pagar las facturas, oye, hay que ser pragmático, oye, vamos son molinos, ¿no? No son gigantes, que sería Sancho Panza. Está en El Campesino, bueno, que sé que es una adaptación de un cuento que me flipa, porque además habláis de cipreses, como del Ibe, hay un puto símbolo de No me hables de espiritualidad. cipreses, que tengo una alergia que Vale. me muero estos días. Y entonces, bueno, sí que quiero decir rápido y luego profundizamos, ¿no? Cuando dices, dime cómo lo ves, la casa, el ciprés, perdón, dime cómo lo ves, la casa, el ciprés, dime cómo lo ves, seguir en tu casa o con tus deseos, tendrás que elegir, dime cómo lo ves, la casa o el ciprés, ¿no? El ciprés como símbolo de lo quijotesco y la casa como lo Sancho Panza, lo mundano. Pero luego en Pura Vida también sale como esa faceta hippie, esa faceta también espiritual, de conectar con la naturaleza
y sentir que es algo superior, ¿no? Lo decís ahí cuando dices lo de tienes que meterte bajo la tormenta, vas a calarte hasta los huesos, van a ir creciendo ramas y raíces, van a llegar hasta la madre. Vas a ir muy lejos, llegarás al cielo, y en un momento, al caer la noche, oirás la selva. No tiene sentido ir contra la vida, pura vida, ¿no? Es decir, cómo al final hay una parte también en la que eso ocurre y siempre estamos en esa lucha interna en esa dualidad de le hago caso a mi parte más idealista, a lo que quiero, a lo que me hace vibrar, o a la parte que le tiene miedo al golpe, a las consecuencias, a pagar las facturas, ¿no? También creo que en empezar de cero habláis ahí un poco de eso. Y yo creo que esa es una de las grandes luchas de las personas, ¿no? En mi modelo de terapia decimos mucho que el problema es jugar a creer que una voz es la buena y otra es la mala, ¿no? Siempre se nos vende esa idea de, no, lo bueno es lo espiritual, lo idealista, lo que de verdad te emociona, lo que de verdad te llena. Entiéndeme que yo lo creo firmemente, pero... Y la otra no, pero claro, la otra es también nuestro espíritu de conservación. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que lo importante no es oír una voz y amordazar la otra, porque eso es vivir en guerra civil contigo mismo. Lo importante es lograr encontrar una manera de darle de comer a las dos partes, ¿no? De satisfacer a ambas partes. Y bueno, es un tema que está mucho en vosotros, también como este tema de si las personas podemos cambiar o no, y si el sufrimiento es inevitable o no, que ahí os ponéis muy rollo Schopenhauer, ¿vale? Pero sobre todo cuando habláis de podemos cambiar, fíjate, yo cuando estoy al principio, pues te tengo que decir que me tocabas un poco los huevos, tío. Porque en vuestra época más de los primeros discos, en Caterinen, ¿no? Que decirlo de sé que no voy a cambiar y voy a morir así, ¿no? Y sé que nunca voy a ser feliz. O por ejemplo luego en La primera mentira, ¿no? Cuando decirlo de la primera mentira es creer que... no, es pensar que un día puedas cambiar, ¿no? Y yo siempre digo, hostia, coño, que soy psicólogo, que se puede cambiar, copón, ¿sabes? Y ahí me cabreaba, ¿no? Pero luego, eso también ha cambiado en vosotros. Por ejemplo, en La puerta habláis del anhelo del cambio. Habláis de, hostia, a lo mejor necesito cambiar o a lo mejor de verdad se puede cambiar, ¿no? Cuando decirlo de, me he cansado de darte mi tiempo y mis días, me he cansado de oírte decir tonterías, cogeré la puerta y me iré sin avisar, y luego más adelante decís, quiero volver a comenzar en otro sitio, ¿no? Esta canción, fíjate, yo se la pongo a mogollón de pacientes, porque yo siempre le digo en esto de me he cansado de oírte decir tonterías y de darte mi tiempo y mis días, me acuerdo que cuando trabajaba con anoréxicas se la ponía mucho. Y decía, no, esa parte de ti que te dice, eres una gorda, eres fea, tienes que ser perfecta, ¿sabes? Y joder, eso le estás dando tu tiempo y tus días. Y quizás la anorexia se ve muy explícito, pero creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Esa parte, siempre tenemos una parte a la que estamos intentando siempre satisfacer, a la que estamos siempre intentando darle de comer, pero nunca le parece suficiente, ¿no? Y me parece que ahí habláis de ese anhelo del cambio y bueno, no sé, que yo creo firmemente en que podemos cambiar, ¿no? Pero es un tema que la habéis tratado en diferentes momentos, antes quizás desde una perspectiva... ¿Estás seguro? Sí, perdona, estoy pesado. Pero quizás antes lo tratabais desde una perspectiva más de no se puede. Y en las últimas canciones habláis más optimistas, ¿no? No sabría qué decirte, la verdad. Al fin, la sensación esa de que no puedes cambiar y repetido en tantas letras, al final se refiere a las cosas más básicas, que al final lo mismo son las que son el núcleo duro de la personalidad de alguien. Y son cosas como, bueno, pues como ser bastante hipocondriaco o ser negativo y ver las posibilidades de fin catastrófico antes que las posibilidades de happy end. Entonces, esas cosas yo creo que son muy difíciles de cambiar. Y eso, bueno, pues lo vengo diciendo en las canciones desde el principio. Al final lo mismo acabas con lo de las profecías de autocumplimiento, ¿no? Lo de como digo que no puedo cambiar, así bueno, no cambio. Es una parte de defensa a dar ese paso y todo el mundo dice es que no puedo cambiar. Es verdad que ahí hay algo, un acto de pereza o de falta de voluntad, de inercia, porque cuando eres consciente de que hay algo que necesitas cambiarlo, porque que si no te estrellas otra vez con
con lo mismo, pues... Pero es verdad que está muy bien esto de oír a alguien que desde una perspectiva como la tuya se pone a analizar lo que lleva uno repitiendo Claro. tantos años. Bueno, a mí me pasa al revés, ¿no? Que Eso os es lo oigo desde otro sitio. porque en cierto modo es un poco incoherente, estás diciendo las dos cosas a la vez. Bueno, Las claro, ¿no? canciones, Luego hay decían, canciones como negar- todo va a cambiar, negar todo la- puede ir mucho mejor. En el fondo es decir lo mismo. En Claro. unas canciones negar la posibilidad del cambio y en otras canciones anhelar el cambio porque no llega el paso Pero fíjate, ¿no? al cambio. Yo siempre a los pacientes les digo que la cara y la cruz son la misma puta moneda. ¿Vale? Es decir, yo creo que ese es el problema, que lo vemos como que una parte es la buena y otra parte es la mala. Y hay que entender, también es verdad que las personas tenemos una naturaleza neurótica, es decir, tenemos ciertas cosas muy grabadas que siempre nos van a doler. Yo también hablo de reconciliarnos con nuestra parte enferma. O sea, hay una parte en la terapia en la que la sanas, en la que la reduces, en la que aprendes a manejarla, y luego hay otra parte en la que también pues te aceptas con eso, ¿no? Oye, bueno, pues mira, pues yo soy un poco hipocondríaco, o bueno, pues mira, pues yo soy un poco que me rayo mucho con las cosas, o yo soy... O para mí tiene más peso del que me gustaría la opinión de los demás y no voy a estar torturándome y diciéndome que soy un puto mierda por eso, ¿no? Voy a tratarme bien en esto. Yendo un poco rápido, yo creo que por lo que la gente no cambia de verdad es mucho por el miedo, ¿no? Que además tenéis esa canción, cito literalmente, el miedo paraliza, congela tu sonrisa y te hunde los pies en cemento, te roba el tiempo, lo encierra en una caja, lo guarda bajo llave y se lo traga. Tienes que aceptar que serás siempre un cobarde y no elegirás nada. Todo pasará sin que tú decidas nada, nada de nada. Aquí de nuevo, bueno, pero es verdad, yo creo que hay una frase bueno, pues que a mí me encanta, de Fritz Perls, que es mi psicólogo favorito, que él dice que el ser humano renuncia a su capacidad natural de adaptación y de ser feliz por la fobia al dolor. Por el miedo, ¿no? Por el miedo a que nos rechacen, por el miedo a que intentemos algo y fracasemos, por el miedo a que esto no vaya bien. Y fíjate, ¿no? En esto que hablabais de todo pasará sin que tú no decidas nada, que de hecho es lo que pasa cuando renunciamos a llevar las riendas de nuestra vida, cuando nos abandonamos y nos traicionamos por el miedo al dolor. Yo siempre digo, en mi filosofía como terapeuta, yo digo algo así como que la felicidad es como ser leal con uno mismo. Es más una idea de lealtad a uno que de mira la parte buena de ti, ¿sabes? No, bueno, pues tienes una parte buena y otra que huele a puta mierda, sé leal a ti, pelea por lo tuyo, ¿no? Entonces, en esto que decir de nada, fíjate, ¿no? En la psicología al principio había una visión en la que todo lo que pasaba en el individuo no lo elegía, porque era fruto como de un conflicto en el inconsciente, de la infancia, todo este rollo de Freud, o luego en la psicología más científica era como, bueno, el ser humano es el resultado de su aprendizaje y de lo que ocurre alrededor, ¿no? La sociedad te va diciendo esto es bueno o esto es malo y tú funcionas en base a eso. Y las psicoterapias humanistas, que son las que yo practico, fueron las primeras en decir, no, eso ocurre, pero el ser humano elige. El ser humano se posiciona. Tú puedes tener una historia de aprendizaje y puedes decir, pues no estoy de acuerdo con esto. O tú puedes tener una experiencia en la infancia y decidir, oye, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? A mí me emociona cuando en consulta el otro día me venía un padre y me decía, quiero que me ayudes a manejar mi rabia porque yo no quiero que mi hijo viva las escenas de violencia que yo viví en mi casa, ¿no? Y pensaba que su hijo viviera lo que él vivió y ahí él encontraba una fuerza y una motivación para venir a terapia, a mirar su mierda, para enfrentarse a cambiar. Y creo que el otro gran problema para el cambio, ¿no? Estoy aquí un poco intentando responderos a este dilema que os hacéis, es la alienación, ¿vale? Es la alienación, es decir, es el cómo la sociedad nos dice que tenemos que ser de una manera, ¿no? Que tú lo ves, pues bueno, en Menú del Día o en Robot, cuando hablan lo de... Me flipa esta estrofa de los robots de trabajé sin descansar de sol a sol, obedecí y no sentí ningún dolor. Solo fui una sombra sin corazón, no soy un robot. Hay una frase de Pascal que dice que la sociedad es el invento que crea el hombre para no mirar su propio dolor, ¿no? Es decir, la sociedad siempre nos está imponiendo un criterio de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de cómo tenemos que funcionar las personas, de qué está bien, de qué está mal, de qué es moralmente correcto, de qué si no te dejarán de querer. Bueno, y hoy en día cada vez más todo, encima con las redes sociales y todo esto, ya te dicen qué sitios son de moda y a los que tienes que ir, ya te dicen cuál es la ropita que tienes que llevar, yo creo que cada vez nos marcan más en un mundo supuestamente más libre y con tanta tecnología, creo
Creo que cada vez hay una marca más pautada y estamos más alienados todos, también por la sociedad de consumo y eso, ¿no? Y yo creo que sobre todo eso viene del miedo que tenemos las personas al rechazo. Del miedo a, como no cumpla tus parámetros, hostia, lo mismo no me vas a querer, ¿no? Lo mismo me vas a dejar fuera. El miedo al rechazo, a ver, desde la perspectiva del artista probablemente es uno de los motores. Claro. Pero, no sé, en ese sentido nosotros creo que tenemos confianza. Lo mismo da también la sensación de grupo. El miedo al rechazo, el miedo a no sentirte querido puede manifestarse de muchas formas. Nosotros, yo creo que padecemos más el miedo a la indiferencia que al rechazo. Bueno, el peor desprecio es no hacer aprecio, ¿no? Realmente, hoy en día, con las redes sociales y tal, el rechazo directo es bastante complicado encontrarlo. Es verdad que a veces que lo encuentras es bastante impactante, pero hoy en día creo que estamos más en un mundo de miedo, más que al rechazo, miedo a la indiferencia. Porque el valor más grande es la notoriedad y llamar Los likes, ¿no? y llamar la atención. Ha hecho muchas reflexiones. Me he venido arriba, me he crecido. Y claro, se pasan muchas cosas por la cabeza, porque has conectado el miedo en general con el miedo al rechazo, que quizás es lo que entendéis que es un motor muy, para mí muy potente. Pero fondo, en la canción del miedo, realmente ahí no está hablando del miedo al rechazo. No, sí habla del miedo en general. Ahí es una canción condicionada por unas circunstancias concretas y cualquiera sabe que el miedo no el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es algo más sutil, más íntimo, puede ser muy doloroso, puede ir haciendo herida y condicionar tu forma de ser, pero el miedo a un peligro concreto, sí, que atenaza, es lo que decía la canción, te paraliza. Esa sensación es, yo creo que la sensación más asquerosa que existe. La sensación de que el miedo a un daño importante físico o emocional, pero no un mero rechazo. Bueno, el rechazo puede ser muy bestia, dependiendo de la forma en la que se produzca. Pero, en fin, sea lo que lo produce, cuando va incluso más allá de las propias comeduras de tarro, porque hay miedo a cosas inexistentes. Está claro que hay fantasías nuestras de males que no tienen por qué materializarse, pero cuando hay algo real que te produce pánico, esa es la sensación. Sí, es muy explícito. Es la sensación más horrorosa que hay y es la auténtica prisión, ¿no? Es la falta de libertad total. Claro, eso viene cuando no elegimos, ¿no? Que es esto que yo te decía de la importancia del ser humano de elegir. Cuando ese miedo hace que nos quedemos en algo en lo que sentimos que no estamos eligiendo, ¿no? Y hay esa pelea interna de la que hablábamos antes. Lo que iba a decir era que bueno, por intentar meterme en tu terreno, porque claro, si te pones a hablar con un psicólogo no tienes más remedio que intentar hacer psicología barata, o por lo menos, bueno, reflexionar un poco. Estaba comparando y dándole valor a ese miedo a algo real, pero al final te puede producir el mismo efecto el miedo a algo irreal, sí, o mucho más pequeño, y paralizarte del mismo modo. Entonces, claro, vemos justificado el miedo a que se caiga tu casa después de 3 réplicas de terremotos de 7, por poner la actualidad granadina aquí. Pero claro, no ves miedo al que simplemente no quiere salir de una casa en la que hay un maltrato. Bueno, no, ahí me he ido algo. Sí, no. Me he ido algo muy bestia. Pero bueno, o a irte de un trabajo, ¿no? En el que no está a gusto, que yo creo que es algo que pasa por la cabeza de mucha gente. Sí. Bueno, en fin, vosotros sabréis cuál es la medicina que tenemos que aplicar. Pues mira, fíjate, ¿no? Yo un poco, para mí hay... La nuestra es hacer canciones e intentar sacar demonios fuera de esa forma. Claro, bueno, yo siempre digo que mirarlos y ver tu propia miseria, ¿no?
Y porque ahí es donde te entiendes, ahí yo siempre digo que se habla mucho del pensamiento positivo, de mirar lo bueno, y yo digo, claro, es que si no miras el problema porque duele, no lo entiendes, y si no lo entiendes no lo puedes cambiar. Y es verdad, claro, nuestra tendencia natural es, ostras, pues no lo miro, ¿sabes lo que te quiero decir? O no hablo de él, incluso no lo miro conmigo mismo por no sentirlo y no se lo muestro a los demás porque me rechacen, porque me llamen débil, porque me llamen mala persona, porque me llamen perverso. Y en esto que decías tú de cómo lo solucionamos, yo te voy a citar dos cosas. Una vuestra, de hundir la flota, y otra de Pearl, o sea, voy a citar a mi psicólogo favorito y a mi grupo favorito, ¿vale? Entonces, Pearl, también te digo, me quedo con Pearl, es mucho Pearl, me quedo con la de Pearl, pero me flipa muy también la vuestra, ¿vale? Lo digo porque no estemos aquí todo el rato comiéndonos las pollas. Mira, Pearl tiene una cosa bueno, que él viene a decir que eso es lo que explica qué es el amor con otros y con uno mismo, ¿no? Y él entiende que ese amor es lo que nos permite enfrentar, lo que la gente llama fuerzas de flaqueza, es lo que nos permite enfrentar cualquier cosa. Y dice así, dice, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cubrir tus expectativas, ni tú estás en este mundo para cubrir las mías. Falto de amor a mí mismo cuando por agradarte me traiciono, y te falto de amor a ti, cuando en vez de aceptarte tal y como eres, te pido que seas como yo deseo. Si nuestros caminos coinciden, será maravilloso, y si no, nada podrá hacerse, porque tú eres tú, y yo soy yo. Creo que esa frase recoge casi todo lo que hemos hablado, ¿no? La aceptación, el quiéreme como soy, Sí, me he puesto, ¿no? Que se vea que somos la tierra Lorca, coño. Y creo que habla mucho de eso, ¿no? De cómo ahí, en esa sinceridad, en esa lealtad con uno mismo, que para mí es amor, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces el amor se expresa combatiendo, encontramos el coraje para enfrentar las cosas y yendo a vosotros me sale hundir la flota, ¿no? O me sale como una especie casi de invitación a la gente que nos vea de vamos a por la meta, vamos a apostarlo todo, a rompernos la cabeza, a tirarnos al lodo. No hay viento para la vela, las palabras no dichas siempre se envenenan, con un nudo en la garganta. Y creo que eso, ¿no? Que el miedo al dolor no nos impida ser fieles a nosotros mismos. Muy bien, pues después de eso no se puede decir más nada. Lo último que te voy a decir, que es como mi equivalente de broncano de cuánta pasta tienes o cuánto has follado, yo intento ponerme pijotero y profundo, es, Juan Alberto, ¿qué diría tu epitafio? ¡Hostia! No he pensado qué diría mi epitafio. Nunca he pensado que diga nada. Sí he pensado muchas veces dónde quiero que acaben mis cenizas. Y ya he cambiado un par de localizaciones. Pero, ¿qué crees que diría? Eres un hijo puta, vaya pregunta. Esa es la de comillas. Claro, todo aquí, oye, me encantas, todo aquí de buen rollo y al final Pues mira, atrás, te voy a decir una cosa. Sería muy frívolo si ahora mismo dijera lo primero que se me ocurre. Siento decepcionarte. Vale, me parece bien. No puedo darte una respuesta. Porque un epitafio que intentar resumir una vida y el sentido que tuvo una vida... No lo sé. Fíjate, ¿no? A mí cuando me hicieron esa pregunta, que es una pregunta técnica que se utiliza en psicoterapia, lo que me salió fue aquí yace un hombre que quería gustar. Y tío, me dio tanta pena, te lo juro, me dio tanta pena, pero me di cuenta de que es verdad que eso era una de las cosas que era uno de los motores de mi vida. Y se me rompió el puto corazón, tío, y creo que ahí fue cuando yo empecé a poder cambiarlo. ¿Sabes? Así que bueno, he dicho el mío porque no se quedase en blanco, pero... Pues fíjate, a mí se me ha venido una cosa a la cabeza y no es el problema es que no es lo que pondría, sino lo que me gustaría que pusiera. ¿Y qué te gustaría Lo que me gustaría que pusiera se rió mucho. No está mal, ¿eh? Porque, y quiero decir con eso, creo que envidio mucho yo me río mucho y aunque nuestras canciones intenten ser pretendidamente trascendentes y vayamos buscando recovecos por ahí más o menos internos, al final a mí lo que más me gusta es decir tonterías. Y soy feliz si digo un chiste y la gente se ríe. Y me parece que igual que hablábamos antes del amor como uno de los motores de la vida, creo que la risa es
Lo De más lo puto maravilloso que mejor. hay. Está el orgasmo, el momento místico, el amor... Verdadero y El paterno. amor verdadero, sí, de la fusión de las almas. Y la Pero risa. la risa, los momentos de risa son maravillosos. Es verdad que sería una existencia también un poco tonta si nos dedicáramos Bueno. solamente a reírnos, pero esas personas que llegan con la sonrisa directamente y que llegan a un grupo humano y consiguen que de repente todo el mundo esté alegre, no descojonado de risa, pero simplemente de buen rollo. La verdad es que me hubiera gustado ser una persona de esas transmite alegría y no lo soy. Me gusta bastante más el se rió mucho que lo que yo te dije que me di cuenta en ese momento. Espero, o por lo menos estoy intentando firmemente que mi epitafio no sea ese. Bueno, Juan Alberto. Yo también podría tener tu epitafio, el que tanto daño te Vale. hizo. Pues bueno, decirte que muchas gracias, tío, que ha sido un placer, me lo he pasado como un puto enano. Y bueno, espero que toda esta mierda del COVID se pase y nos veamos en los conciertos, ¿no? Uno que grita ahí mucho, ese soy yo. Eso hace falta, porque si no vas a tener muchísimos músicos en terapia. Pues muchas gracias, tío. A ti. Un placer.